saca la chaqueta, se pone la chaqueta, saca la chaqueta. Sí, porque tenía frío, pero me he puesto un calefactor aquí delante. No, no lo veis, ¿no? Porque, No. a ver si no lo tiro aquí. Ah, sí. Entonces ya estoy mejor. Bueno, estamos al aire. Bueno, saludarlos a todos en este nuevo programa de Conversarte. Hoy tenemos la posibilidad de tener un programa distinto. Es importante que se sepa, digamos que este es un programa pregrabado. Lo digo en términos de la participación porque generalmente estamos recibiendo los comentarios o las preguntas que puedan surgir a partir del tema que nosotros proponemos. Y como está pregrabado, entonces porque no se les vaya a hacer extraño si nos quieren hacer una pregunta o nos quieren hacer algún comentario y no les podemos contestar, porque ahí es justamente la aclaración, vale la aclaración. Bueno, y saludarlos a todos. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo va todo en este feriado? Bien, todo bien, la verdad. Sí, como dice María, hoy día va a ser distinto el tema de nuestra comunicación, pero aún así, no se olviden que pueden dejar también sus comentarios, sus visiones, sus percepciones a partir de lo que estamos también dialogando. Así que, de todas maneras, a lo mejor la respuesta no va a ser inmediata, pero va a llegar de nuestra parte. Así que, bienvenido y comenzando un nuevo programa. Rebe, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes hoy, que grabamos en Madrid de día. Parece que no hay cambio de horario. Aquí el feriado lleva ya unos cuantos días porque es el puente Hoy de sí, diciembre, que suele ser muy largo, y qué llevamos envidia. desde el viernes. Así que nada, pues encantada de recibiros otra semana más. Y este tema, pues yo creo que la parte negativa de que sea pregrabado es que no vamos a poder interactuar, porque yo creo que va a haber muchas opiniones son susceptibles, ¿no?, de que interactúen con nosotros de cara a el tema de hoy, que paso a María y que nos lo presente. Bueno, antes de hablar del tema de hoy, quiero recordar que la semana pasada tuvimos un programa donde conversamos sobre redes sociales y bueno, en realidad tuvimos la posibilidad de hablar de cómo ha sido la divulgación, bueno, la difusión más que divulgación de los artistas a través de las redes sociales. Y bueno, y tomamos varias cosas como el uso de las redes sociales, el no uso de las redes sociales en el caso de las personas que se niegan todavía a ingresar a este mundo donde vendes parte de tu privacidad para poder acceder a lo que encuentras, digamos, ahí. Entonces, ese fue nuestro tema anterior. En caso de que quieran verlo, los que no lo hayan visto, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar ese programa. Bueno, y por otra parte, el programa de hoy que tenemos es series de televisión y acá hay mucho que discutir con relación a eso porque yo creo que para nadie es un secreto que muchos de nosotros crecimos con muchas series. Nomás ahora conversando un poco previo al programa, se nos vinieron a la mente varias series que nos marcaron. Incluso yo creo que tienen que ver con parte de la formación de nuestra personalidad, que ya más adelante lo conversaremos. Y bueno, y acá doy la palabra a Rebeca para que iniciemos este tema que espero que sea muy de su agrado y como dijo antes Sergio, también nos pueden dejar los comentarios que si igual no lo podemos comentar en el instante, lo podríamos ver nosotros después para dar la posibilidad de hacer una discusión en este programa que si bien es pregrabado, también los vamos a leer más adelante. Así que Rebeca, estamos aptos para empezar a hablar de este tema. Pues nada, cuando poníamos temas sobre la mesa para ver qué temas tratábamos y demás en los próximos programas, cuando salió series de televisión, al final dijimos el ok porque precisamente lo podemos vincular mucho con todo lo que tiene que ver con el arte, el proceso creativo y demás. Yo creo que las series de televisión han tenido una evolución enorme desde esas mencionadas que decía María ahora mismo, con las que crecimos, tanto de dibujos animados como las que eran más realistas y demás. Y ha tenido una proyección enorme, no solo por el tipo de consumo ni cómo están ahora mismo a nuestra disposición en diferentes plataformas, sino en toda la producción, ¿no?, en cómo se hace todo ese pues casi yo creo que a nivel como el cine, ¿no? O sea, que podemos ver
que tú ves ahora mismo capítulos de 1 hora de duración, que son verdaderas películas de cine, tanto a nivel de producción como el elenco de actores y de actrices, como trama, todo, absolutamente todo. Entonces creo que ha tenido una evolución que ha llevado a la serie de televisión a ser un producto audiovisual que está a un nivel muy alto y que cada vez más tiene una demanda que antes actores que estaban súper marcados en el cine, que no querían salir de ahí o que las propuestas eran como cine y nada más, sí que se han ido a series de televisión y han hecho muy buenas series de televisión, porque yo creo que ha cambiado toda esta idea que teníamos, ¿no? Y toda esta evolución. No sé cómo lo veis ustedes, si veis que ha tenido tanta evolución, no ha tenido tanta, si lo veis así o no lo veis. Bien, comparto contigo como desde los inicios, orígenes, como ha evolucionado en un asunto también directamente a cuánto duran los capítulos o también las temporadas, ¿verdad? Hay una variante bien potente en esas modificaciones y es increíble cómo también empezar a retroceder y empezar a hacer memoria y cómo nos identificamos, nos encontramos con muchas series que hemos visto durante nuestras vidas y que yo creo que también las personas que nos están escuchando a lo mejor se pueden dar cuenta que nunca o nadie puede decir que no ha visto a lo menos una serie, ya sea tanto animada o también, ya también con personas también actuando dentro de ella. Y sí, o sea, ahora como tú dices, hay capítulos que duran ya de 40 minutos, casi 1 hora, y yo estaba justamente anotando y haciendo memoria, y veía entrevistas incluso de actores y directores de series antiguas, llamamos antigua, por ejemplo, a Seinfeld, como de ese periodo, y ellos hablaban de cómo podían también tener este capítulo de 20 minutos, o sea, imagínate que antes se pensaba en 20 minutos, o sea, los saltos de verdad es que son gigantescos en tema de duración y también de cómo duran en sí la serie. Pero hay una evolución no solamente en la parte de la duración de la serie, sino que también en los temas, como también lo vimos cómo va mutando a partir también de cómo la sociedad va evolucionando, la calidad de las imágenes, que también tuve la oportunidad de participar en de repente cuando se graban teleseries, y también el tema de cómo se incorpora el HD, es tema también dentro de las creaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, todo como un proceso también no solamente creativo, sino que a nivel de producción, que también empieza a evolucionar y que a partir de la pandemia se ve también proyectada de otra manera, más potente. O sea, uno quiere escapar de algún momento a lo mejor de nuestra rutina, poder recrear la mente también de otro lado, tener otro nuevo tema de conversación y realmente el tema del consumo, hablamos de serie de TV como concepto, pero que también no sabíamos cómo instalarla, ¿verdad? Como a partir de las plataformas, porque ya la televisión en sí está pasando, ¿no? Como que está Exacto. también quedando un poquito atrás. Entonces, se abre como en todos los niveles y también la gente lo empieza a consumir también con una mayor cantidad como en estos tiempos. Pero el avance se ve notoriamente en todas las plataformas que puede existir. Entonces, como que de verdad uno también ya tiene un abanico de posibilidades que de verdad, si no te gusta algo, puedes encontrar 200 posibilidades más para poder como directamente conectarte con una. Sí, bueno, y así es. Y con relación a lo que dice Sergio, también existen, o sea, hablando de que no, nosotros lo instalamos como serie de televisión o lo nombramos así, pero tenemos claro que va más allá de la televisión, porque la televisión en cierta medida está desapareciendo con todas las nuevas plataformas que hay digitales, ¿no? Y entre esas plataformas encontramos Netflix, que es una de las plataformas más conocidas por muchos de nosotros que somos usuarios de esta plataforma de igual forma. Y encontramos que esta plataforma lo que hace es que uno le hace a uno un perfil, dependiendo de lo que uno va viendo, te va buscando posibilidades de cómo esta serie te puede interesar y te la sugiere y te va generando, digamos, todo un tema como de eso, como que te perfila y te va dando la posibilidad de, mira, estas series pueden que sean de tu agrado porque te gusta el terror, porque te gusta la acción, porque te gusta el drama, en ciertas características que uno va develando a medida que va observando ciertos programas o va eligiendo dentro de toda la gama de posibilidades que se encuentran. Y bueno, y con eso, hablando también del tema de la evolución, que fue lo que planteaba Rebeca en el comienzo, claramente encontramos una evolución constante, no solamente a nivel de tiempo, que se empiezan a prolongar mucho más en cuanto a capítulos se refiere, en cuanto a temporadas se refiere,
sino que también en lo que tiene que ver con la trama, en lo que tiene que ver con los efectos, y bueno, y se nota, por ejemplo, que hay series donde se ha invertido muchísimo dinero, y se nota, digamos, cuando uno la ve en la calidad de la imagen, en los efectos especiales, y en todo lo que la abarca y la conforma. Y bueno, y para eso yo creo que es importante entender que las series en sí, si bien parten de este trabajo de entretenimiento, también más allá de eso generan o están instaladas desde el arte, ¿no? Y eso lo hablábamos con Rebeca al comienzo, antes de que empezara este programa, es decir, entender que las series tienen mucho que aportar a nivel del arte, porque incluso las películas están siendo un poco, ¿cómo sería la palabra? No suplantadas, pero sí vienen y se instalan, y a lo mejor ahora las películas que también eran muy, como que se veían mucho antes, ahora también con el tema de las series han tenido cierto traslado. No es que no se vean, porque igual se siguen dando las películas, pero ahora con el tema de las series, incluso los mismos actores que participan en las películas también se están incluyendo en las series. Entonces, ver cómo todo este juego, como toda esta evolución, como todas estas transiciones que se ve a nivel no solamente artístico, sino, bueno, entre todos los factores que hemos nombrado con anterioridad, nos da la posibilidad a nosotros de instalar este tema en este programa para que conversemos sobre todo lo que tiene que ver con las series en sí, no solamente de la evolución, sino de las series también que nos han marcado, los programas, las que consideramos nosotros como series interesantes, el desarrollo de los personajes, que más adelante lo iremos viendo paso a paso. Bueno. Bueno, bueno. A ver, es que sí me gustaría hacer como una diferenciación. En las series de televisión, decimos obviamente el apellido televisión para ubicarnos. Estábamos claros en que las plataformas han cambiado y la forma de consumir también. Ahora no aguantamos la publicidad, no aguantamos esperar una semana que nos lo pongan en la televisión como nos pasaba antes. Entonces todo ese consumo, dejándolo a un lado, sí que es cierto que nosotros vamos a hablar desde la perspectiva de series de televisión que se pueden enmarcar dentro de obras de arte o que se pueden enmarcar dentro de o sea, ya pasar unos filtros que realmente la trasladan a que tenga un interés artístico, ¿no? Con independencia a si es por producción, por elenco, por lo que sea. Entonces, porque esto pasa como la música, ¿no? Música hay para todos los gustos y todos los colores, pero hay mejor música que otra, mejores películas que otra, mejores series de televisión que otra. Entonces esto va a gusto del consumidor. Obviamente cada obra artística tiene su público objetivo, tiene su perfil que consume ese producto, pero vamos a intentar establecerlo desde ese perfil un poco más artístico, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, al principio, antes de ponernos a grabar el programa, hablábamos de series que nos unifican en generaciones, ¿no? Como Friends y demás, que cuando tú la ves a día de hoy puedes ver cómo tienen comentarios machistas, homófobos, tienen como seria y sobre todo sentido del humor, ¿no? Donde se ridiculiza temas que ahora sería, vamos, impensable, porque no se podría hacer bromas sobre ese tipo de colectivos o demás. Entonces sí que es cierto que nosotros hemos ido creciendo con eso, perdón, y evolucionando a la par, ¿no? Pero hay ahora mismo series que también beben de series anteriores, ¿no? Hay personajes que se implantan en personajes anteriores, de series anteriores que inspiran. Y no sé, podemos empezar si queréis a hablar de series de televisión que nos han marcado o que nos gustan especialmente por algo, por ejemplo. Sergio, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son las tuyas? Toma, Sergio. A ver, parto entonces. Dale. Voy a ir a buscar es un librillo. Solo para decirte si me gusta o no me gusta. Venga, dale. Claro, para Pero, empezar la controversia.
Vamos a empezar con debate. Luego esto va a ser Esto es lo más divertido de las series de televisión. en unos programas vamos a estar nominando a la mejor serie del año, Claro. la mejor, a ver cómo Claro. estamos avanzando. Yo creo que una de las series que más me ha gustado, que también, como tú dices, Rebe, yo creo que responde a que uno se va encontrando con temas también machistas, que también son discriminatorios, pero justo en esa época a lo mejor uno no era tan consciente como dentro de eso, de lo que está ahora en boga, ¿no? Que es como tema. Y resulta que una de las series es Seinfeld. Algo que me gustaba mucho era como de verdad, era una serie que no hablaba, entre comillas, de nada y que se instalaban desde ahí. Entonces, después estuve viendo entrevistas y claro, o sea, partían diciendo que cómo iban a un supermercado y de ahí sacaba un tema, o sea, era muy transgresor en lo que era en ese tiempo, como se habló culturalmente, que enseñaban o daban ciertas como moralejas, como también a la vida, a las familias. Y hay un capítulo, parece que de la temporada 2 donde ellos solamente esperan, y su capítulo es esperar, como en la vida. Entonces, esperan a que lo atiendan. Esperando a Y Godot, eso, muy, muy teatral. exactamente, y eso también en ese tiempo como fue un tema de conversación, como el capítulo o una serie podía girar en torno a esperar de que te atendieran. Entonces, bueno, hay muchas cosas que a mí eso me descolocaba cuando lo veía en ese tiempo. Por ejemplo, otro capítulo donde Kramer recoge desde la basura una escenografía de un programa y la instala dentro de su casa, y toda la gente que invita dialogan a partir de como que fuera una entrevista, ¿verdad? Y como que se ríen a público, no hay nadie, entonces como que llegaba a ser bien absurda el momento. Esa fue una serie que me marcó mucho como dentro, comenzando como esto de gustar las series. Friends, como tú dices, también otra que también es increíble, sí, que la gente la sigue consumiendo, o sea, Netflix sigue, parece, en este momento. ¿Ves? Pero tiene eso como el humor rápido, que también es como cortito cada capítulo, uno puede seguir una historia que de repente vuelve intermitente, que entendemos que de repente hay capítulos de relleno en algunos personajes que no hacen nada más como que aportar dentro de una historia también muy absurda, pero que es súper fácil de digerir y también se pasa como bien en esos 20 minutos. Y uno puede ver un capítulo y luego el otro, y luego el otro, y no se aburre de ver como 6 veces el mismo capítulo. Entonces, como es interesante porque Friends, si no me equivoco, es del año 96 aproximadamente. Por ahí, como que está por ahí. No, Mira, van a empezar a chequear así como los no, códigos. está en Google, claro, en San Google ahora mismo no lo puede decir Diría que directamente. es como el 96 aproximadamente, y cómo se mantiene vigente también en este tiempo y que la gente lo sigue consumiendo o sigue descubriendo. Hay gente que no ha visto la serie. Podrá haber alguien por ahí decir también, ¿quién será? ¿Quién será? Pero, no, Yo soy, ya para que me echaste al agua. Yo el único capítulo que he visto es cuando atacan, el gato ataca a este personaje que no sé cómo se llama y lo vi porque acá pasó que el gato atacó a Rebeca y de ahí, por eso vi ese capítulo, pero la voy a ver ya, dejen de recriminarme ni echarme al agua. También otra serie, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, estábamos comentando acá una que era Alf, también que también daba un asunto también de también ocultar algo distinto. No sé si se acuerdan de Mi Pequeña Robot, yo la estaba buscando también y era una chica que se llamaba Vicky y que era un robot y que atendía como dentro de la casa. No te sé la información, era la sirvienta de la casa, la niña, ¿cachai? Robotina, no, a lo mejor Es en que no, Colombia se no sé llamaba cómo, Robotina, ¿no? no será cómo será A la ver, traducción en otros países. vamos a buscarla. Tú sigue conversando nomás. Pero Sigue, eso como sigue. un tema de series como que voy desarrollando. Por ejemplo, una de las últimas que me han gustado, hablamos de Breaking Bad, hablamos de Juego de Tronos también, instalando también muchas controversias. Lost también en su tiempo fue como muy interesante, que te atrapaba, que tenía esos 40 minutos, que parece que era una de las primeras series que empezaba a durar tanto, no lo recuerdo, pero Sí, que duraba y te dejaba pero enganchadísimo como para el siguiente capítulo, y tú querías saber qué. manejaba muy bien la incertidumbre, ¿no? El interés así un poco con el misterio, Sí. te dibujaba a los personajes mucho, no sabías de dónde te iban a venir las siguientes tramas. Estaba muy bien y bastante pionera para la época en la que se puso como tan de moda y demás. Lo que pasa es que, claro, a mí había una cosa de los que el famoso final, ¿no? Que todo el mundo habló tanto después, sí, es esto que es importante decirlo, que las personas que les gustan las series y todo, acá hay una alerta de spoiler porque podríamos estar en esa sección de spoilers, si ¿ya? hago spoilers de los a finales de 2020, es que Pues si haces spoiler de Friends y yo no lo he visto, bueno, bueno, 96, de 1996.
Ah, no, no es la misma serie Robotina que mi pequeña, ¿cómo fue que dijiste antes? Ya la Mi busqué. pequeña robot. Mi pequeña robot de esta niña androide. Sí, no es la misma. Bueno, ya, quería hacer esa aclaración. No, que Continúa, Rey. eso es lo que dice la red, o sea, yo creo que ahí hubo un salto dramatúrgico muy importante porque involucró a Claro, mucha gente, o sea, yo veía en ese entonces como que la gente hacía mapas, incluso de la isla donde había caído claro, el claro. evento. Pero ahí fue el defraude de la serie, porque es como yo como espectadora, me pasa mucho que no me abras una trama si no la vas a cerrar. No me Sí. des una pista como consumidora de algo y luego no me cierres la historia o no me expliques por qué era importante esa pista. Mm, Entonces con Lost pasaba eso, que te abrían tramas, que te ponían cosas que tú esperabas como no, esto tiene un porqué, esto tiene por tal. Entonces tu mente jugaba al misterio y hacía sus propias tramas, que era lo interesante de la serie. De pronto, cuando terminó, que yo entiendo que a nivel creativo es muy complicado cerrar una serie, sí, y claro, además en estas series tan famosas, van aumentando las temporadas a disposición también del consumo, ¿no? exacto, Cuando sí. tienen mucho público, pues se hace una temporada más. Ha pasado ahora, por ejemplo, con La Casa de Papel, que las últimas temporadas son absolutamente de relleno, pero como ha tenido tanto boom mundial, han tenido como que seguir ampliando las temporadas. Entonces eso también se nota. Y a nivel de guión es muy complicado cerrarlo correctamente y a gustos de todos. Lo hablábamos también al principio de entrar a grabar con el tema del final de Juego de Tronos. Hay muchísimos finales que se quedan como que te defraudan porque además cada uno intenta empatizar con una parte, con una trama, con un personaje y cuando no se cierra como tú consideras, como que te deja un vacío, te deja algo que te crea inestabilidad porque realmente tú cuando son temporadas tan largas, Mm, series de personajes, ¿no? Porque al final los Juegos de Tronos son series de personajes, independientemente a que las tramas sean más de acción, más de aventura, tú al final empatizas y tienen tanto éxito porque tienen perfiles psicológicos muy marcados de personajes que hacen que tú te lo veas como tan cercanos, tan propios, tan tuyos, que es lo que te causa ese enganche, ¿no? Entonces, tiene ese fraude para el espectador cuando no te lo hacen correcto, cuando tú dices, pero ¿cómo lo han cerrado así? ¿Cómo ha terminado esto así? No me lo puedo creer y te quedas como mal durante 3 días porque sí. ha sido una mierda de final. Bueno, y con relación a lo que dice Rebeca, yo creo que eso tiene que ver también con las expectativas que uno se genera cuando una serie dura tanto tiempo, que era también lo que mencionabas al comienzo. Y eso tiene que ver también con esa demanda que empieza a generarse cuando una serie se considera, digamos, buena y se vuelve muy popular y las personas empiezan a mirarla y empiezan a alargarla al punto de que ya la trama con que empieza a volverse un poco confusa. A lo mejor las personas que la escriben tienen una idea para cerrarla, pero a medida que la alargan, esa idea se va difuminando en el tiempo y van apareciendo otras ideas, otras posibilidades, otras puertas y al final terminan quedándose con una que a lo mejor no es la que a uno le gusta o le parece. Y tiene que ver con todo ese, con la prolongación de la serie. Si acá, por ejemplo, voy a retomar las dos series que ustedes estaban mencionando, es decir, Juego de Tronos y en el caso de, o la otra, ¿cuál era la que la habían mencionado antes de Juego de Tronos? ¿Friends? Los, No, esa no me la he visto yo. Claro, gracias por recordarlo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que también pasa eso, es una serie que se alarga mucho y que al final, o sea, te empieza a dar muchas pistas y muchas cosas que tú igual estás esperando, porque es como una serie en forma de rompecabezas, ¿no? Empieza y después como que para tú entender esto que está pasando acá tienes que comprender esto que te van a mostrar que es parte del pasado, entonces vienen como estas analepsis llamadas en literatura o flashback, o lo que pasa en el futuro, porque es una serie que está ocurriendo en un presente y va saltando entre pasado, presente, futuro y juega, digamos, con este tiempo, que al final lo que tú haces como espectador es que empiezas a armar este rompecabezas. Pero el tema es que cuando tú armas ese rompecabezas, que tienes mucho interés en armar toda la historia para entenderla en su totalidad, te vas dando cuenta que hay muchas piezas que no encajan y que hay muchas cosas que te dijeron a ti y que a lo mejor no solucionaron y ahí es donde viene la decepción con relación a esta serie que yo creo que fue muy consumida.
También tenemos entonces la serie de Juego de Tronos, que también fue muy larga, y esta serie era muy interesante porque, como dice Rebeca, son series de personajes, pero pasaba algo muy llamativo con Juego de Tronos, es que te daban unos personajes que, bueno, de una u otra forma tú amabas, odiabas, que ibas generando empatía o apatía a medida que iba pasando la serie, pero te los iban matando uno por uno. Y eso era lo más interesante de esta serie, porque todas las demás series te daban la posibilidad de que tú amaras a ese personaje y bueno, y que en el fondo en algún punto te cayera mal o qué sé yo, por algunas decisiones que tomara en el camino de la trama, pero al final el personaje siempre estaba. Pero en Juego de Tronos no, en Juego de Tronos de hecho tú no sabías si habían protagónicos, o sea, tú empezabas con un personaje y decías, oh, me encanta este personaje, y un pum, lo mataban, y tú decías, pero qué mierda, está pasando acá. Lo que era realmente transgresor es el último capítulo, creo recordar, de la primera temporada, cuando matan al padre de Arya, al señor Stark este. Lo dijo. Claro, tú, además hay una cosa basiquísima que es, cuando no hay cuerpo, tú sabes siempre en serie de televisión o en cine que hasta que a ti no te enseñen el cuerpo muerto, rayado, sacado los órganos por fuera, sabes que no puede caber la posibilidad que de no que haya vuelva. Sí, de que vuelva, aparezca. Claro, sin embargo, en el final de esa temporada, el cuerpo no se veía y tú como espectador tú decías, claramente está vivo, no lo han matado, no le han cortado la cabeza. Y cuando empieza la segunda temporada y empieza el primer capítulo, ha muerto. Entonces ya ahí empieza la parte transgresora de Juego de Tronos, donde ves que todo lo que está, además ha tenido una muy buena evolución a nivel de feminismo, porque los primeros capítulos y temporadas iban muy destinados al público masculino, muy sexualizada, aparición de desnudos sin sentido, bueno, el sentido obvio, ¿no?, de lo que estamos precisamente comentando. Y luego ha habido un empoderamiento de los personajes femeninos, de las tramas y demás, donde realmente ha sido para mí una evolución con el feminismo que ha ido de la mano, ¿no? Entonces, y se ha visto claramente. Yo, con una cosa que había dicho ahora María, que quería comentar del tema de los finales, yo recuerdo que los finales pueden ser tanto para lo negativo como para lo positivo, porque recuerdo que vi A 2 metros bajo tierra, que para mí es una de las series favoritas de la vida, me parece que es espectacular a todos los niveles, o sea, a nivel de guión, a nivel actoral, a nivel de trama, a nivel de todo. Y yo recuerdo que el final, el último capítulo, bueno, tiene una temporada, son 5 temporadas, y la cuarta, creo recordar, era un poco así como más de relleno, pero la última ya otra vez sube al cielo, es magnífica. Y yo recuerdo el último capítulo que me llevé llorando, como media hora, pero llorando como un bebé, o sea, sin poder respirar. Y claro, y se me quedó como... no, o sea, para mí fue como, de hecho, que te quedas como fatal, o sea, y empecé, porque era una época que no tenía televisión en casa y tenía como que ir a tomar series en la biblioteca y verla en el computador. Y fui al día siguiente a la biblioteca a coger Los Sopranos, que es otra serie maravillosa, pero no me entraba nada porque era como necesitaba pasar mi duelo de la serie anterior y necesitaba como ese proceso de no estar como enamoradísima de Claire Fisher, que para mí es un personajazo increíble, un perfil de altas capacidades que es como todo, lo tiene todo, y tiene un sentido del humor maravilloso, enamoradísimo, o sea, me encanta ese personaje, que creo que es el análogo del personaje de Gambito de Dama, que ahora está como muy en auge y que se puede discutir mucho sobre esa serie también, pero es como ese perfil de mujer hiperinteligente, o sea, es que para mí Claire es como todo, ¿no?, a nivel de la serie. Y es eso, ¿no?, cómo pasas esos duelos de una serie a otra, cómo te influyen de una manera de otra, también dependiendo del momento de tu vida cuando las veas, ¿no? No te influyen de una manera. Es interesante cómo plantea eso, porque es así, la palabra, porque de verdad es un duelo post de la serie, porque uno no puede pasar de una serie a otra, porque tiene, como tú dices, tiene su proceso de asimilación, o sea, de verdad, tú sabes que es el último capítulo, y es como, ¿y ahora qué? Viene el vacío, viene ahora con quién.
Sí, sí, tiene eso del duelo, que es muy interesante que también, o sea, como te digo, o sea, no es que uno pueda saltar a lo mejor de una serie inmediato a otra, tienes que buscar a ver si el tema te gusta, si puedes enganchar o no con algunos personajes, te llenará ese vacío que te dejó el anterior, podrán hacer una nueva temporada más adelante, como que me parece súper interesante lo que produce, es que de verdad Sí. uno conecta a ese nivel con los personajes y con el desarrollo de la historia, ¿no? Sí, Entonces, bueno, y eso ocurre mucho con estas series que hablábamos en algún punto de personajes. Lo mencionábamos Lost, mencionábamos perdón, Juego de Tronos, y dentro de esa misma gama de series de personajes está The Walking Dead, que es esta serie de zombies que empieza como muy de esa onda, pero a medida que uno la va viendo se va dando cuenta que los zombies son una excusa y que en realidad la serie se centra es en los personajes y en cómo en realidad el verdadero enemigo de la serie no son los zombies en esta invasión, en este fin de mundo, en este apocalipsis, sino que son los mismos seres humanos, o sea, el peligro, el riesgo en sí son los otros seres humanos. Entonces, es súper interesante que, bueno, obviamente también a medida que pasa, porque también es una serie muy larga, va perdiendo uno como ese interés porque las tramas se van volviendo muy rebuscadas, empieza como también mucho relleno y ya a ese punto como que uno empieza ciertamente a desencantarse. Y eso ocurre también con series, no sé, más de otra índole, como series animadas, como el caso de Naruto, que es una serie que no sé si la hayan visto como tal, pero es una serie que es muy buena dentro de mi perspectiva, pero que a medida, o sea, pero que también la alargan mucho precisamente por la audiencia que empieza a llegar a tener. Y Sergio se mira no, cómplice. estaba pensando que nuestro título de hoy día podría haber sido como tarde de spoiler, así como ya la Ah, gente, no, esto tenemos que ponerlo al comienzo de este programa, o la sea, gente que entra alerta ya, de ya sabe spoiler. todo Estamos lo que hablando trae de a la series muy antiguas, no, no, Sí. no. No, Tenemos pero que igual hay personas que pueden estar viendo, porque ese es el tema de las series, que dentro de la línea de tiempo tú puedes ver series de hace 5 años, igual para ti ser algo muy nuevo, ¿no? Entonces, de todas formas, creo que lo voy a tener en consideración y lo voy a colocar al comienzo. Alerta de spoilers. De todas formas, cuando alguien sabe que van a hablar de una serie o una película o un libro, probablemente hay un spoiler. Y yo soy experta en eso, así que ahí les digo. Bueno, y con esto de Naruto también pasa exactamente lo mismo, o sea, es una serie que tiene mucho relleno y eso te genera como espectador, te genera esa sensación como de, no empiezas como a aburrirte un poco de esas circunstancias. Y bueno, y aquí ya, yo creo que es importante que hablemos también, porque las series han tenido la evolución que hablábamos desde un primer momento, cómo están estas series que de pronto son un poco más actuales, otras que son más nuevas, que más adelante mencionaremos de acuerdo con lo que hemos visto. Pero, por ejemplo, las series de nuestra infancia, las series que nos marcaron tan fuertemente y que a lo mejor no tenían todo lo que tienen las series de ahora. Entonces yo al comienzo molestaba y les decía a Sergio y a Rebeca que cuando uno va creciendo y formándose y está acompañado de la televisión, como muchos de nosotros cuando estábamos pequeños, que teníamos un vínculo muy fuerte con la televisión, que prácticamente era como la persona que te criaba, porque igual tus papás también estaban haciendo otras cosas, entonces pasabas también mucho tiempo en la televisión. Entonces es como eso afecta tu personalidad. Yo les decía, yo soy una mezcla entre China, Princesa Guerrera, que era esta serie, Candy, que es la serie de esta niña de cabello rizado, súper emotiva, y Sailor Moon, que era como las series, mejor dicho, que a mí me marcaron muchísimo y que en el fondo uno empieza a ver que de una u otra forma le ha generado, digamos, ahí con relación a eso. Y entonces ahí con esto que acabo de abrir, yo les pregunto, ¿qué series infantiles que ustedes recuerden digan, hoy esta serie me marcó a y ver, está como en mí justamente? yo recojo la pelota y no es tanto como series de televisión como tal, sino con personajes, ¿no? Yo sería el híbrido perfecto entre Pippi Lastrum, Bunny de Sailor Moon y Asterix. O sea, lo tengo clarísimo. Una mezcla de esos tres sería yo. Porque Pippi Lastrum era como Espérate. Bunny acá en Latinoamérica sería Selena.
coleta. Serena, sí. Sailor Moon es la de las coletas largas, la payasa, vamos. Sí, la sí, básica, la que era la ridícula, la que le pasaba, siempre quedaba en ridículo delante del chico que le gustaba. Bueno, pues esa soy yo, ¿vale? O sea, es como desde pequeña nosotras jugábamos a ser Sailor Moon y yo me metí tanto en el personaje que ya no sé. Recuerdo que una vez en el recreo, yo que siempre he sido como muy pava, bueno, no lo digo en pasado porque sigo siendo una pava a día de hoy, y me moriré pava, obviamente. Pero recuerdo que era como, yo era súper pava, muy vergonzosa, pero era como súper valiente. Yo si tenía que declararme a alguien lo hacía, si tenía que decir algo que no me gustaba lo hacía. Y recuerdo que ese día yo me había planteado que había un chico de mi clase, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se llamaba Paco, pero no, no me acuerdo. Qué tradicional. Paco. Que me regalaba, o sea, que me regalaba como pegatinas de Salvados por la Campana, ¿os acordáis? Bueno, que esa serie nos encantaba y era como, O sea, me traía pegatinas de Salvados por la Campana. qué coqueteo, ¿ah? Estaba Qué coqueteo. estaba in love. Y ese día como que me decidí, fire. no me declaro, tal, no sé qué, y fui, y era como que estaba medio resfriada, tal, solo con el ímpetu de declararme en el recreo delante de todo el mundo, porque yo no me cortaba, me salió una pompa de moco, pero gigante, que claro, todo el mundo empezó a reírse de mí, yo con los mocos colgando. Entonces, como Bunny me representa, o sea, es como soy Bunny total. Luego Pipilacho era porque vivía sola, era independiente, la amiga que tenía, que eran los dos hermanos, eran imbéciles, o sea, yo siempre he odiado a los personajes ñoño, o sea, no, la que molaba era Pipi, que era, vivía sola, o sea, yo desde pequeña quería vivir sola, de hecho jugaba a que tenía unas llaves de mi habitación y yo entraba con mi bolso a vivir a mi casa sola, o sea, yo desde chica quería vivir sola siempre. Y luego Asterix, porque era como, bueno, pues la parte de Asterix, mi parte repelente de saberlo todo, de empollona, que ya en algún programa he hablado del término empollona, ¿no? De lo que significa y demás. Pero creo que con eso he ido creciendo y es cierto que te hace como empatizar con esos personajes y con esas tramas que al final es como que es lo que engancha, ¿no? De la serie, como Sí. decía. Sí, es maravilloso. Bueno, Sergio, te toca Fíjate, a pues, ti. acabo de meter un rollo impresionante. Yo estoy impactado, o sea, qué manera de Impactado. declararse, ¿eh? O sea, tú tienes de verdad, él debe ser un recuerdo para Paco, Muy fuerte. Paco. ¿cómo te Ay, mira, no, declaras? Francisco Javier Rubio, me acuerdo porque estaba siempre detrás de mí, por eso nos hicimos más amigos, porque Escuchas, los dos Pancho. éramos Rubio. Sí, Ella te recuerda, y tú debes recordar esa pompa ahí, un padre, latente. sí, sí, siempre haciendo el ridículo con los chicos, sí, sí, es muy. Oye, pero la que hablaste de Pippi Landström, como que estaba ahora viéndola, pero ella también tenía una serie animada y otra como... Claro, no, yo hablo de la real, de la de Ay, de la o sea, como que la estoy investigando, ahora lo nombraste porque yo no lo Sí, recuerdo haber visto, no, la yo verdad. tampoco. Pilacho era maravillosa. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, ya saben, ahí pueden ir Ahora la anotando veo. si les llama la atención para que vayan y miren, porque en el mundo de las series está todo, entonces ustedes pueden ver una serie de hace 10, 15 años, que es lo interesante. Ahora, Sergio, Bueno, 10, 15 queremos años y hurgar 30. en tu infancia. Claro. No, mi infancia, no sé, puedo hablarle de Pokémon. Yo soy de esa, Ay, sí, qué juvenil. yo soy de esa generación. Yo no Sí, soy más, no, yo de Como ay, Pokémon, padre de como Pokémon, que ¿no? Bob Esponja, claro, háblenme de ahí, claro. como que yo Sí, estoy en no, ese mundo. no me hagas nombrarte He-Man, no me... He-Man. Oye, pero no es que ahora recordando lo que hablaba de la red, como se me había ido esto cuando uno va anotando series, de verdad que es increíble, y aquí también dejo a todas las personas invitadas que nos están escuchando de que también escriban cuál es la serie, que dejen su comentario de qué más les marcó y por qué. A ver si tienen alguna anécdota también como la Rebeca, porque cuando empezaste a hablar de eso yo me acordé, claro, de una serie, no sé si ustedes lo vieron, pero era MacGyver, que Claro. era Sí, ya, sí. y yo me acuerdo que también, o sea, con esto ya hacía un explosivo, y era algo increíble, y yo como que también alucinaba eso cuando chico, estaba el auto Con un, fantástico con un que clic, hablaba, con un clic hacía con un todo. clic, ¿sí? Sí. El auto fantástico que era espectacular porque hablaba, de lo que podía dialogar adentro. Eh, Impresionante.
Pero también, por ejemplo, recordando, que es muy bello eso porque me trajo recuerdos, no sé, de mi infancia con mi hermana. Yo acá daban como cada cierto horario, como acá se habla de pipiripao, en ese entonces, como, y ahí sí que ya se me cayó el carnet por otro lado. Pero Se sí, te o cayó sea, el había carnet. momentos que estaba notando como Ángel, la niña de las flores, también estaba notando, a ver cuál más. El He-Man, que sí, He-Man me encantaba, los Thundercats también me gustaban mucho. Oh, los Thundercats. Yo era Sí, Chitara. ¿viste? Y hay como esa identificación con algo así. Pero sí, o sea, en sí como que diría cuando pequeño, de verdad que fue el que más marcó fue MacGyver y después ya más grande recuerdo haber que fue como también, llegó muy fuerte porque había sangre y eso en lo bonito animado era tema también, que eran los Caballeros del Zodiaco, Claro, súper bueno. en ese momento los supercampeones que también llegan con otro que eran, de verdad como dicen, media hora todo el capítulo corriendo o pensando y reflexionando sobre el paso que había dado anteriormente. Entonces como Y que quedaba justo en el punto en que iba a tirar el balón al arco. Oye, pero yo, ahora que has mencionado esa serie, yo tenía como dilemas personales porque tú, en esta empatía de la que hablamos, ¿no? De con quién empatizabas como personaje, siempre empatizabas con chicos, porque, mm, bueno, ahora cuando mencionaba ah, los femeninos y tal, de más de la infancia y demás, nosotros yo recuerdo una serie, no sé si el nombre allá es igual, pero era Ranma, que también era como verdad, sí, sí, sí. Ratma, y era sí. súper revolucionario, bueno, a nivel japonés, ¿no? Que me parece la maravilla a nivel de creación porque te plantea unas temáticas que tú en ese momento como niño o niña no lo ves de la misma manera, pero que claro, ahí te estaba hablando de Ranma hombre, Ranma mujer. Entonces Sí. cuando se creó ese personaje, nosotras, nuestro grupo del cole, de las amigas, siempre como que era guay porque, bueno, tenía como la parte femenina y no era como tan grosso decir yo soy random, porque Mm, parecía que si no decías que eras una chica, eh, bueno, pues era raro, ¿no? sí. Entendemos raro en el contexto en el que lo estoy comunicando ahora mismo. Pero claro, sí que era un fastidio, porque los personajes guay, los que hacían cosas guay, eran normalmente hombres. Y claro, tú decías lo de Oliver y Benji. Las chicas de Oliver y Benji eran imbéciles porque todas No, y estaban eran atadas, desastrosas. animando a los chicos jugando al Horrible. fútbol. Era como todo el rato ese, o me acuerdo con Chicho Terremoto, ¿no? Lo de Rosita y enseñar las bragas. Cosas que ahora mismo serían impensables que se planteasen porque es que era totalmente fuera de lugar absolutamente, ¿no? Bueno, pero Pero sí que Ratma había como era verdad. muy de mostrar piel también. Claro, claro, Había era muchas como, escenas censuradas, de hecho. Mm. exactamente, era igual como Doraemon, ¿no? Que Shizuka, que era la única que era la chica del grupo, tenía como escenas de pronto desnuda en la bañera, cosas que, claro, tú la ves ahora con otros ojos y Ujú. dices, claro, también toda esa represión a nivel de todo lo que conlleva, ¿no? La serie manga y demás. Pero claro, ¿qué es eso? ¿Cómo han cambiado esos personajes? ¿Cómo los matices, ¿no? Como los estereotipos y demás. Y, por ejemplo, se veía mucho en la serie esta de ciencia. Ay, ¿cómo se llama? Súper famosa, de que son un grupo de amigos que uno es como Asperger, que Ah, ¿The Big Bang ah, Theory o no? El Big Bang esa, Theory. de hecho, que no me salía el nombre. Y claro, como que era la época de los frikis, ¿no? Y ahora como que mola la ciencia, mola que seas Mm, inteligente, mola que... Entonces como te van acompañando en estereotipos que van evolucionando por suerte a nivel social, ¿no? Ujú. mm. Sí, es verdad. Y es verdad lo que ustedes, o sea, ahora también recordando, a mi hermana le encantaba Candy, no sé si ustedes la vieron también, que Sí, era era muy la que yo te poco... decía al comienzo, Candy Candy. Me Era, encanta. era lo, o sea, imagínate lo que te voy a decir para que termines tu idea, así paréntesis. Hace como, no sé, 3 años atrás, yo dije, hoy voy a volver a ver Candy Candy, porque yo recuerdo que yo lloraba todos los capítulos lloraba, yo decía, hoy uno era como súper sensible.
y la volví a ver y lloraba. Oye, era impresionante. Qué historia más, totalmente triste. Es horrible, la vida de Candy es horrible. O sea, tú la ves de verdad y es súper conmovedora. Muy, Pero muy es verdad, antes las series como Candy y Marco parece que era el otro, que también eran como, eran, pero de verdad, unos dramas súper potentes como de la Es que historia. así hemos crecido tan intenso y tan, porque es que eran series de referencia que tú te ponías a ver Marco, Heidi, Candy Candy, y era como me voy a cortar las venas después de terminar de ver el capítulo, porque eran de llorar, pero de dramas familiares, de cosas que horrible. uno no la procesaba al 100% en el momento, pero yo también recuerdo, como dice María, de ver cuando vivía en Navarra, en el norte de España, con mi familia, y llorar con mi madre viendo Heidi. Y claro, tú lo piensas ahora y dices, eran dramones totalmente, sí, sí. No, y te aseguro que si lo vuelves a ver y tú dices, no, ya soy grande, que voy a llorar, vuelves y lloras, o sea. Pero si yo me dices hola y lloro, yo soy la mayor llorona del mundo, soy súper llorona, lloro muy, muy fácilmente. Vamos a tener que probar el reto, vamos a tener que encontrarnos con esa serie, o como después se abren en los videos, así como reaccionando a, y vamos a reaccionar a Claro, encontrarnos con... a Candy. Fijaros cómo es el nivel, digo esto y ya me callo, Sergio, y terminas de hacer No, tu tranqui, historia. tranqui, tranqui. Ella está Que te hemos contado. emocionadísima. Ayer, cuando estaba haciendo el vídeo promocional de este programa y estuve buscando en HBO como las series que había para hacer el pantallazo, busqué el capítulo final de A 2 metros bajo tierra y estaba dándole hacia adelante y hacia detrás. Y cuando salió una de las imágenes de la escena final, me puse a llorar yo sola en el salón de mi casa sin haber visto sin haber visto el capítulo. A ese nivel de imbécil soy porque lloro horrible, lloro muy fácilmente. Sí. Sensible, no imbécil, sensible. Apoyemos al colectivo de las personas sensibles. Sensibles. Sensible, apoyo la sensibilidad. Sí. Asumo, estoy Hashtag. asumiendo a casi mis 36 años la sensibilidad. Claro. Recordando un poquito así como lo que acabamos de hacer, como en nuestro pasado, en las series, en todo lo que hemos llevado y todas las series que hemos consumido, ahora también, o sea, la facilidad de verla como en plataforma es otra cosa, volviendo también un poquito a la actualidad. El hecho de que yo recordaba estas series y yo honestamente no recuerdo haber visto a lo mejor todos los finales de las series porque era como no sé, el capítulo que te tiraban por la televisión, el capítulo como esto, y después se volvía a repetir el mismo capítulo, como que no había la opción de ahora de que de verdad uno puede seguir una línea narrativa dentro de las series. O sea, uno pescaba el capítulo ahí, no sé, el 12, después saltaban al 30, eran como muy sueltos los capítulos cuando uno lo tomaba en televisión, que es un asunto que ahora no se puede. O sea, hay gente que se consume toda una serie, toda una temporada en un día. He tenido como esa experiencia, pero todo el día pegados directamente en eso, que es de verdad como 24/7 viviendo como para las series. Pero antes era prácticamente imposible y eso también es un asunto de facilidad que te brindan ahora las plataformas de cómo tú poder organizar en tu tiempo y asimilarla o verla y volver a verla nuevamente sin cortes comerciales a lo mejor y tener tu tiempo en el momento que tú quieres como para poder relajarte y desconectarte. Sí, y lo de volver a ver una serie me parece súper importante porque es que lo comentábamos anteriormente, ¿no? Que no la ve siempre con la misma perspectiva porque depende mucho del momento vital en el que te encuentres. Y el ver matices diferentes cada vez que ves más esa serie también es fabuloso, ¿no? A mí me pasó con True Detective, con la primera temporada, que la veía una vez y cada vez que veía la serie completa de nuevo, la primera temporada, veía matices diferentes que apoyaban esa teoría del final, Sí. que no voy a hacer spoiler en este caso. Y claro, y como que tú misma jugabas a ese juego de esto no lo había visto antes o esto se me había escapado porque no lo había mirado desde esta perspectiva, ¿no? Y es como curioso de ver, igual que te relees un libro que te gusta mucho o algo así, el volver a ver una serie que te haya impactado en su momento. Sí, y ahí yo apoyo bastante lo que dice Rebeca acerca de cuando tú vuelves a ver una serie y encuentras cosas que en la primera vez que la viste no encontraste. O sea, como que empiezas a enfatizar en detalles que se te pasaron en un primer encuentro, digamos, con la serie. Y eso es lo maravilloso también de las series, porque tienen un mundo, un universo tan amplio de semióticamente hablando, donde tú puedes ir mirando cosas y después entender por qué. O sea, como que hay escenas de primerísimos planos donde, qué sé yo, pasan algo por la cámara
y tú al comienzo, la primera vez que lo ves como que no lo entiendes, pero ya la segunda vez que lo ves entiendes que este objeto va a tener una trascendencia más adelante increíble que a lo mejor en la primera vez que lo viste no lo notaste. Entonces yo creo que eso es lo interesante porque es una relectura que se viene haciendo y que se sigue haciendo dentro del tema de la lectura semántica, ¿no? Y bueno, y eso con relación a eso cedo la palabra. No, yo cojo la palabra ahora, no sé por qué, pero venga, la cojo, ya que estoy hoy un poco parlanchina. Sí que también sumando a lo que estás diciendo, María, ves como a nivel de producción, por ejemplo, la posición de las cámaras, cómo también eso ha evolucionado tanto, ¿no? Porque las imágenes son mucho más elaboradas, más todo, ¿no? Yo recuerdo, no me acuerdo en qué temporada, creo que en la 4ª temporada de Breaking Bad, donde va a matar, donde muere el... Spoiler. No, pero el hombre este, el de Pollos Hermanos, que es el momento, me parece que son los minutos maravillosos desde que sale él del coche, se le pone justo la cámara detrás, va caminando hacia donde se encuentra la persona que va a visitar, no voy a decir nada más. Y no, solo que murió. No ha muerto. Sigue entre nosotros. Nunca, ese personaje no murió. Entonces, ese proceso, desde que va la cámara que sale del coche, cómo hace la elevación de la música, ¿no? La banda sonora en ese momento perfecta con la escena, el encuadre, o sea, todo. Y va viendo cómo esa evolución a nivel artístico es una pasada porque es cine, al final es que es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que se convierte en cine absolutamente. Bueno, pero bueno, quiero hablar una cosa antes de que entrara mi hijo corriendo, escapando. Ese ha sido el motivo, ¿no? Claro, sí. Bueno, y es sobre los remakes que también aparecen en diferentes, no sé si les ha pasado, pero por lo menos yo tengo acá a la mano uno muy, muy actual, y es sobre Sabrina. No sé si recuerdan esta serie antigua de Sabrina, la bruja adolescente, donde era una chica que, claro, que era bruja, pero que era como muy, como que lo que hacía con su brujería eran cosas muy, muy, claro, como muy rosas, ¿no? Muy rosas. Entonces ella tenía porque la serie trataba, era una serie adolescente, entonces que tenía como una archienemiga, entonces lo que hacía con su brujería era que le cambiaba, qué sé yo, una prenda de vestir, y como era una chica popular, entonces la chica, igual todas empezaban a vestir como ella. Tenía un gato negro que era Salem y hablaba con él, y el gato hablaba y era un personaje, digamos, muy, muy chistoso dentro de lo que vendría siendo la serie. Pero el remake de esta serie, que también está en este momento en Netflix, es una cosa completamente diferente y tiene que ver con el tema también de la evolución y de lo que las nuevas generaciones quieren para lo que les interesa. Y la serie es sumamente oscura, pero sumamente oscura, no tiene nada que ver con esa serie de esa niña adolescente rosa que hacía como una brujería, digamos, toda así simple, sencilla, que tenía conflictos más bien no tan profundos, pero esta otra serie es una cosa completamente diferente. O sea, yo empecé a verla y quedé como así. Me alegro mucho porque nunca había recaído en ver eso en Netflix porque odiaba tanto a esa bruja cuando la ponían en televisión, porque me parecía que era una serie tan absurda que nunca he recaído en seguirla ni nada más. No, pero es otra cosa y deberías de verla porque es otra cosa. Pero eso sí me parece como una pasada, ¿no? Porque a nosotros nos educaban siempre como para ser eso, tienes un superpoder y haces la tonta, ¿no? A la popular le cambia la ropa, no sé qué. Era como aburrido y encima con ese estereotipo de niña buena, de que no hagas cosas demasiado malas, de que tus reflexiones no son muy para tirar cohetes. Pero tú ves como los personajes femeninos que están ahora, y además que están en auge, ¿no? Que ahora mismo se están comprando producciones en Netflix con personajes femeninos protagonistas, a propósito, ¿no? Porque está en auge el feminismo y obviamente todo esto ahora mismo está en la superproducción de todo lo audiovisual.
Entonces, sí que me parece que está muy bien eso, porque ahora tú ves, como pasaba en la serie esta adolescente de Stranger Things, mi inglés es Stranger maravilloso, Things, sí. y Euphoria, por ejemplo, ¿no? Donde tienes como personajes adolescentes que están totalmente fuera de la realidad, de lo que tú conocías como un Sí. adolescente de nuestras generaciones, ¿no? Entonces, Mm, como que me parece que son un acompañamiento estupendo porque sí. sobre todo un adolescente actual o una persona joven actual no te va a consumir a esa bruja blanca haciendo tonterías de Exacto. cosas sin sentido, ¿no? Entonces es Sí, no, estupendo. no, como te decía antes, esa serie es bastante oscura y, o sea, rompe todo este esquema de bien y mal y empieza a jugar en una ambivalencia total que es interesante, digamos, también todo lo que tiene que ver con eso. O sea, llega un punto en que uno se queda pero hoy es impresionante lo que se ha hecho porque también la forma de consumir que tienen los adolescentes ahora, lo que dice Rebeca, es completamente distinta a la forma que teníamos nosotros años atrás, que también teníamos otra visión, otros estereotipos, otra imposición social, que todo eso ha venido avanzando, evolucionando, por qué no decirlo, y que ahora, digamos, los conflictos y también los efectos especiales, que son otra cosa totalmente diferente, porque si tú te pones a ver, nomás ves tú el Chapulín Colorado cuando se le editaba o le decía una cosa y se ve como la fotografía subiendo el Chapulín Colorado y ¡pum! Desaparece. Y ahora como todo lo que hay de todas estas series es una cosa impresionante los efectos especiales. Sí. Así que yo creo A que eso otro es muy nivel, como se llamativo. diría. A otro nivel, sí. Yo rescatando un poquito lo que dijo la Rebe, que puso también como en palestra Breaking Bad, con las magníficas escenas, la Sí. dramaturgia, es también, porque también fue muy potente, también ahí hubo de nuevo alguien que llevó la batuta dentro de las series, ¿no? Como que capturó mucha audiencia, dio para mucho debate, muchos temas de conversación, también se especulaba de cuál podía ser el final. Diría, no sé, también ahí especulando que fue como uno de los finales que también la gente en sí quedó como más conforme también, como Sí, que veían que iba a suceder eso con el personaje, que no voy a decir lo que es, no. claro. Y al final todos mueren. Claro, así. Breaking Bad es maravillosa la evolución de los personajes, o Sí, sea, es eso mismo, eso mismo. como, para mí, es de lo mejor que tienen. Y Sí. más que lo que se espera, que sea él y demás, o Jesse, la mujer, por ejemplo, de él, tiene una evolución Sí. muy, muy, muy buena. Entonces yo creo que empieza de una Scarlett, manera muy concreta y muy tal, pero tiene una pasada la trama sí. de Breaking Bad, es muy buena serie. Bueno, y con relación a eso, hay una cosa acá que quiero traer a colación que tiene que ver con Breaking Bad y retomando, digamos, esta serie que la hemos visto los tres y que es una serie muy buena, y es el juego que se ha hecho ahora con el antihéroe. Es decir, que antes los protagonistas eran, entre comillas, buenos bueno, y todo lo que les ocurría iba medido con sus decisiones y a veces quizá podían equivocarse, pero como reconfirmar su camino en el punto y seguir siendo bueno y qué sé yo. Y en cambio hay unas series donde el antihéroe es el protagonista y llega, o sea, están tan bien hechas, tan bien organizadas que tú empiezas a sentir una empatía muy grande por ese personaje porque entiendes que va más allá del bien, el mal, sino de lo humano que puede llegar a ser, que en un punto tú llegas a sentir todas las otras actitudes negativas que pueden pasar por un ser humano dependiendo de las circunstancias y a lo que te va llevando. Entonces, una de esas es Breaking Bad, y traigo también acá a colación una que Sergio también tiene mucho que hablar de esa, y es Dexter, de este personaje principal que nos venden, que es un asesino en serie, y que empiezas a ver cómo este asesino en serie, bueno, que tiene ciertas reglas y ciertas cosas, y empiezas a empatizar tan tremendamente con él que yo no sé qué tanto llega a empezar a influirte ética y moralmente, de decir, pero ¿cómo puedo estar a favor de este personaje que está quitando vidas humanas, ¿cierto? Pero entender, digamos, todo lo que viene o sea, todo, como toda su historia previa y entender cómo llega ahí. Entonces yo creo que ahí es Claro.
súper importante el juego dramatúrgico, se podría decir, con relación a la escritura de la trama y cómo estos personajes se vienen y se instalan ahora y que están muy de moda. O sea, está en este momento Lucifer, que es una serie que está en este momento en Netflix de también un antihéroe, y todos estos personajes que en algún punto fueron villanos. No sé si conocen Punisher, que es también un antihéroe en los cómics, y también cuentan la historia de él, y hay muchas series de esas características. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Y aparte de el bien o el mal, ¿no? De esa dicotomía que siempre nos han vendido como estás en un bando o en otro, creo que más allá del héroe o el antagonista, que sería el antihéroe, todos sabemos, ¿no? A poco que sepas escribir mínimamente, todo protagonista necesita su antagonista. Sin embargo, hay un punto que va más allá, y es el que, sin estar impostado en un lugar o en otro, de antihéroe o héroe o heroína o antiheroína, sería esa persona en neutra, que a veces tiene luces y a veces tiene sombras, y que todo es todo al mismo tiempo, y que tú empatizas con Dexter o empatizas con un personaje que es así, porque de pronto te lo venden al ras del suelo, es una persona como tú. Entonces, cuando te sacan la típica noticia de Estados Unidos de el padre de familia que tenía a sus hijos secuestrados en el sótano durante 30 años, y todo el mundo dice, ay, pero si era muy buena persona, no se metía con nadie. Ningún asesino que se precie como tal a nivel a eso de psicópata, ¿no? Ya con una categoría un poco más alta, de otro nivel, va a tener escrita la palabra asesino en la frente, ¿no? Es como, entonces todo ese juego de luces y sombras que todos tenemos se ha empezado a meter mucho en la trama y en el desarrollo de los perfiles psicológicos de los protagonistas. Yo eso lo veo mucho en la primera temporada de True Detective. Tú al final, con los personajes, que sobre todo uno de ellos es el que te genera ese rechazo, no voy a decir spoiler, me callo. Ya. Te rechaza tanto de primera hora, tú empiezas a comprender, a ver de dónde viene, pero al final la moraleja que te da es que todos somos luz y todos somos sombra. Entonces juega con esa parte filosófica, con esa parte psicológica, que te hace hoy estás aquí, pero a lo mejor mañana no. Entonces es un juego divertido que al final está funcionando mucho, porque no es como tan moralista por esa faceta cristiana, ¿no? De sí, claro, lo que significa bien y lo que significa mal, ¿no? Que queda un poco ya un pueril incluso. Comparto lo que dicen. Me gusta esto cuando te ponen a los personajes como que en contradicción, ¿verdad? Como moralmente, mira, es la oposición, pero es interesante que uno encuentre la empatía. Lo vemos también en las películas de Joker, como también en las series que ustedes nombran, de que lo encuentro bello como para el espectador poder como dar esa vuelta, ¿no? En Dexter uno no quería que lo descubrieran, claro. Incluso también al final, ahí la Rebe puede tener un poquito más claro a partir como también del tema de la psicología. Yo pensé que podía llegar incluso como al suicidio, si le llamamos así, como al ser descubierto, una persona que asesina en serie, no sé cómo puede llegar a reaccionar, más que el final que se toma. También en Breaking Bad, como uno también apoya a este profesor que hace todo esto, que supuestamente está bajo la ley, pero también no quiere que lo descubran, está como siempre buscando como empatizando con él a partir de esto. Pero al final, o sea, al final iba a decir yo el spoiler. Igual al final ese personaje también toma otro matiz, que toda esa empatía que traías como que te la sacudes un poco, ¿no? Porque llega a un punto de ser como hostigante, ¿no? No voy a decir más, no spoiler. Pero encuentro que es atractivo también porque nos instala a nosotros como espectadores también desde otro lado, no del lado moralista en sí, sino que también qué harías tú, qué decisión tomarías tú en cierto momento. O sea, lo verías como un asunto moral, o también tratarías de sobrevivir a ciertos puntos nomás también. Entonces me parece interesante, y ahí la Rebe, cerrando ya para que el programa no dure 8 horas como lo tenemos previsto para el día de hoy, la maratón. Pero sí, cuando hablaste como del protagonista que necesita como también su antagonista en este caso, también sucede en muchos casos que los personajes de la serie después prueban suerte de forma individual y no están como dentro del elenco y no tienen el mismo impacto, y yo creo que por eso mismo, porque el personaje se crea a partir de la relación también con otros personajes, entonces ponerlos en otro contexto, en otro mundo, como que también le quita toda la potencialidad o toda la gracia que tenía ese personaje en relación a las personas con las que se rodeaba.
Eso era como un asunto anecdótico que ha pasado, que ha sucedido. Joy, por ejemplo, también tuvo una serie que salió de Friends y no tuvo el mismo impacto como eran en eso. Entonces, como que se han visto varios casos, pero en función también de cómo se completa la dramaturgia o la crea. Uy, pero que bello el gatito, no me pude concentrar. Pero a partir también Demasiado de sensual. sí. Yo empezaba con los amagos de ataque. O sea, que Claro, en cualquier, es bipolar, en cualquier momento te va, ¡ah! Empieza a morderte la cara. Mira, se fue Yo ya. creo corriendo. Yo creo, así como muchos capítulos que hemos tenido, que este es otro capítulo que se puede dejar también Para para una poder segunda profundizar más parte. todavía, porque uno puede hablar de la parte como dramatúrgica, cómo se están actuando ciertos papeles, de la Sí. composición de ciertas imágenes, por ejemplo, no sé si ustedes han visto Hannibal, que es increíble las Ujú. composiciones de las muertes, entonces como hay cosas muy que se puede como profundizar mucho más por las capas también de construcción y la complejidad que tiene en la actualidad también la serie y que han tomado. Claro, Sí, y también lo que tiene que ver, digamos, con el tema estético, los planos que son maravillosos, que te empiezan a generar, digamos, o sea, de hecho, otra mirada, tú como espectador puedes mirar desde varios ángulos ese juego que tiene justamente con tu mirada como espectador. Estoy completamente de acuerdo con Sergio que también se da para que podamos ahondar en otras cosas que tienen que ver con el tema de las series, con las series que por ejemplo empezamos a ver pero que no terminamos de ver y debe haber también cierta razón por eso que nos desencantaron en cierto punto, porque no enganchamos con estas series. Yo creo que eso lo podríamos tocar en otro programa también para no alargarnos al programa de 8 horas. esto, solo por no dejarlo en el tintero, con mucho lo que has dicho, creo que eso también tiene mucho que ver con el perfil psicológico de ahora quién es el consumidor, ¿no? Sí. Porque a nosotros, nuestra generación, nos han enseñado que si tú empiezas algo, lo terminas. Y si tú empiezas una serie, la terminas. Y ahora, cuando tú tienes como toda esa gama de ofertas, donde de pronto si algo no te gusta, paras porque tienes otra, eso ha sido también una reeducación en nosotros mismos, porque eso nosotros de manera natural no nos hubiera salido tan claramente como antes, porque antes era la serie que había y la veía y empezabas y acababas. Y Claro, ahora pero también ha pasado, por ejemplo, con las series, estas series que empiezan, pero que por alguna razón no la pudieron terminar y tú quedas hoy, y que a lo mejor estabas ya enganchado y te rompen Sí. el corazón en mil pedazos, o sea, porque quedas en la mitad de la nada bueno, diciendo, pero no hay otro capítulo, no hay otro capítulo, y no, hay una cosa presupuesto. peor, hay una cosa aún peor con esto, y ya con esto cerramos, porque esto es la tragedia máxima, que es que te cambien uno de los personajes, como pasó en el Príncipe de Belén, cuando cambiaron a la madre, que ahora se ha hecho muy trending topic, porque ha habido como esa reconciliación, ¿no? A nivel público entre esa actriz y Will Smith, y que todo venía porque no había una buena relación y demás. Y claro, cuando de pronto, de un día para Horrible. te cambian a una persona que no es que ni siquiera fisiológicamente se parezca mínimamente, sino que es como de otro color, de otros rasgos, de otra altura, de otra comprensión física, y es como la tragedia. Eso es Total. una tragedia Y real. las soluciones que muchas veces le dan, no sé si recuerdan acá Breiner Huertas, nuestro invitado, cuando nos contaban acerca de que pan, un accidente, queda desfigurada toda la cara y lo operan y ¡pum! Al otro después le sacan las vendas y es otra persona. Totalmente, totalmente, sí, sí. Sí, Los bueno, fake de la serie de televisión. sí, en todo caso. Bueno, y con esto terminamos nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito tan agradable. Yo creo que queda mucha tela por cortar de este tema. Así que, bueno, de todas formas, eso. Un saludo para todos y nos estamos comunicando en el próximo programa. Chao, chao a todos. Nos vemos, que estén Adiós, bien. chao.